Archivos, FESI 2025, Conversaciones que Inspiran, y el cual pues es coordinado por la maestra Mireya Reyes, quien nos acompaña, y agradecemos su entusiasta iniciativa para estar dando pauta a que esto sea una realidad. Siempre hay ideas, pero el chiste es ponerlas en marcha y sobre todo, bueno, irlas dándole esta continuidad. Ya estamos en el quinto con unos invitados de lujo y con un tema muy importante, como es la historia de los archivos en Latinoamérica. En este caso, bueno, pues doy la bienvenida a la maestra María José Bani de Argentina, a Omar Rojas Herrera de Perú, a Eisbel Espinosa de Venezuela y a Mari Luna también de Venezuela, quienes pues les agradezco mucho pues su compañía aquí a la distancia, pero a la cercanía de que nos hace posible pues la hermandad que tenemos en nuestra historia latinoamericana, cosas muy comunes que espero en su momento podamos seguir dando una continuidad. Yo espero que en la Facultad de Ciencias de la Información, la cual este año cumplimos 45 años, pues algún miembro se puede integrar a este grupo. Ha sido la intención desde hace 2 años, desde que estamos en la Asociación Latinoamericana de Archivos, de que alguno de los compañeros se integre a tratar de escribir y a formalizar. Hay cosas, por supuesto, hay cosas sueltas, pero no hay como tener documentado de la historia de nuestras profesiones. Entonces, en este sentido, pues bueno, yo le quiero, quiero iniciar dándole la bienvenida en principio a la maestra María José Bani de Argentina, que es la coordinadora del subgrupo de trabajo de la ALA, de la Asociación Latinoamericana de Archivo, del grupo de trabajo para la historia de la archivística en Iberoamérica. Ella es coordinadora en el Archivo Provincial de la Memoria de Provincia de Santa Fe, en Argentina, miembro individual integrante del Consejo Internacional de Archivos ICA, próximamente creo que tiene su evento, ¿verdad? Y miembro integrante de la sección de Archivos y Derechos Humanos del Consejo Internacional de Archivos también, coordinadora del Grupo de Trabajo sobre la Historia de Archivística en América Latina, de la Asociación Latinoamericana de Archivos, como habíamos mencionado. También es miembro del Grupo de Trabajo de Acceso a la Información y Transparencia de la misma asociación, encargada de la difusión del archivo personal y la biblioteca especializada en archivística, archivero Manuel Vázquez, docente cotitular de la materia Proyectos de la Administración del Estado en Software Libre, de la Tecnicatura en Software Libre de la Universidad Nacional del Litoral, y bueno, es asesora de archivística y colaboración a distancia de la Organización del Archivo de la Biblioteca Popular CC Vigil de Rosario. Maestra María José, pues un honor que esté aquí, y pues le cedo la palabra pues tanto a la maestra Mireya y a usted para que inicien este interesante conversatorio. Gracias. Muchísimas gracias, especialmente a Mireya. Es cierto que alguien tiene que movilizar las cosas para que sucedan, porque en ideas, si nos quedamos con las ideas no pasa nada. Y en parte eso es lo que nos llevó desde hace varios años ya a conformar lo que hoy es el grupo de trabajo para la historia de la archivística. Ahora es en Iberoamérica, pero en su momento surgió un cachito antes de la pandemia, a raíz precisamente de la donación del archivo de Manuel Vázquez, que me acompaña acá atrás, eh, porque él suele presidir todos los eventos desde antes de la pandemia. Y creo que también eso es salir de la idea para pasar un poco a la acción. En eso Mireya nos viene acompañando en el grupo desde hace ya bastante. Y un poco como decía también Celia, el tema de ponernos a investigar cosas que nunca investigamos, que son desde de lo que tiene que ver con la historia de la formación en archivística, la historia de las instituciones, no de los fondos que conservan. Estamos acostumbrados a hacer historia de los fondos o de las instituciones en las que trabajamos, pero no de los archivos ni de los archivistas que han dado todo este tiempo su trabajo y su forma de hacer, que también es algo que un poco nos lleva a investigar las diferencias entre las distintas corrientes norteamericanas, europeas y demás, y ver cómo impactaron también con las idiosincrasias de cada región
que todos sabemos que hay muchas similitudes, pero también muchas diferencias, que tienen que ver, como contaba un poco antes de que arranquemos, Celia, con respecto a quiénes fueron los que motorizaron la formación, tanto en bibliotecología como en archivística, como luego después lo que fue museología y también las ciencias de la información, pero que tienen una raíz común, es decir, la gestión del patrimonio, una vez que algo deja de ser el origen para el que se le dio la actividad administrativa y pasa a tener otros valores que después conforman lo que es nuestra historia. Agradezco muchísimo que el trabajo del grupo tenga espacios de difusión. Son muchas personas, son casi 40 personas las que integran hoy el grupo de Historia de la Archivística de ALA y les invito a conocer la página que está publicada en ALA y hay una publicación bastante valiosa que tiene que ver con un trabajo que se hizo a partir de conversatorios virtuales. Esa es una de las ventajas de empezar virtualmente a reunir ideas y a dejar esos videos en YouTube para que otras personas lo puedan ver. Pero se llegó a una publicación que recorre casi todos los países de América y que en el grupo, en realidad lo que estamos haciendo es pararnos sobre los pocos trabajos de investigación que hay sobre la disciplina y empezar a profundizar a medida que se puede, como un poco lo sabe Mireya y las chicas y Omar que están hoy acá, es un trabajo extra a todos nuestros otros trabajos, es voluntario y es muy apasionante y nos lleva a cometer locuras terribles como el próximo Congreso de Bolivia, que va a ser el Congreso de Archivología del Mercosur, en donde un tema que pareciera ser un tema poco trascendente dentro de todos los temas importantes que tiene la archivística, va a ser el eje con más presentaciones y con más días de congreso. Creo que va a ser la primera vez. Ya tuvimos reuniones multitudinarias en Paraguay y en Uruguay. Eso para nosotros es muy increíble porque años dedicándonos a estudiar los archivos y la historia de otras instituciones y no le prestábamos atención a lo nuestro. Así que bueno, agradezco esta invitación, les escucho a mis compañeros de grupo, vuelvo a agradecerle a Mireya también por la idea y seguiremos trabajando muchísimo en esto, así que bueno, nos, nos escuchamos. Muchísimas gracias por la presentación, estimada María José, quien es coordinadora de los subgrupos que conforman a la verdad. Y tienes toda la razón cuando comentas el objetivo principal que nos lleva a colaborar es justamente llenar esos espacios que todavía tiene la archivística, que además es una ciencia emergente donde hay muchísimo que aportar y no solamente lo que va desarrollándose ahora mismo como la inteligencia artificial, sino también explorar en la archivística tradicional, cómo reforzarla, cómo enfatizar en esa parte teórica para que ahora coadyuve a llevarnos esos elementos teóricos a la tecnología. Muy bien, para enfatizar aún más en el trabajo que realizamos como subgrupos de ALA, del Grupo de Investigación para la Historia de los Archivos en Iberoamérica, se encuentra también nuestros colegas, amigos, Omar Rojas de Perú, quien él es coordinador del subgrupo de historia de los archivos y pues que nos va a platicar un poquito más acerca del trabajo, de los objetivos, del desarrollo, pero también de esas limitaciones que de repente se encuentran, ¿verdad? Y posteriormente, pues daremos inicio con la presentación de Hazel y Mariluna, quienes son las coordinadoras que participan con el grupo de formación archivística. Adelante, estimado Omar. Ok, Bienvenido. muy buenas tardes, o ya casi aquí, muy buenas noches a cada una de ustedes, a Celia Mirellas, María José Bani, qué gusto siempre, y Mireya Reyes por esta invitación, ¿no? Particularmente, digamos, me siento muy privilegiado de poder compartir, digamos, lo que estamos ya avanzando, ¿no? Con estos estudios relacionados al surgimiento, digamos, de estos archivos nacionales o generales en el marco o dentro de un contexto de la formación de los estados nacionales, específicamente a partir del siglo XIX en adelante, ¿no?
No Eh, todos los Jimena, archivos, Jimena, obviamente, han surgido sí, iguales. Sí, dime, dime. para dar inicio, pues hacemos una breve semblanza para que Ah, también pues, se dé a conocer tu trabajo, lo que has desarrollado y posteriormente iniciamos. Nuestro colega Omar es historiador por la Universidad Nacional Federico Villarreal y cuenta con estudios de maestría en historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Realizó estudios de especialización archivística por la Universidad Internacional de Andalucía en gestión patrimonio documental y conservación. Omar también ha sido becario de la Agencia Española para la Cooperación Internacional para su formación en paleografía y diplomática en Cartagena de Indias, en Colombia, y en organización de archivos administrativos en Santa Cruz de la Riviera, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. También ha realizado pasantías sobre gestión de archivos para países en desarrollo organizado por the Center for Archives, Cadre Education or Training of Yunnan en la República Popular de China. Omar Rojas se ha desempeñado también como docente en la Universidad Nacional Federico Villarreal y en la Escuela Nacional de Archiveros, hoy archivística. Entre sus cargos públicos también fue director del Archivo Histórico del Archivo General de la Nación. Además, Omar se ha destacado como ponente en eventos internacionales como lo fue el Congreso sobre Historia de los Archivos y los Documentos y la Información en España. Además, ha realizado publicaciones en temas relacionados con la historia de los archivos en el Perú. Asimismo, bueno, vemos que cuenta con una vasta experiencia y ahora mismo nos va a compartir el trabajo que ha hecho en el subgrupo de historia de los archivos también. Adelante, Mar. Bienvenido de nuevo. gracias. Gracias por la presentación, más bien. Bueno, justamente la intención, digamos, de este conversatorio precisamente es poder compartir nuestros avances, ¿no? En qué estado se encuentra, lo cual me gustaría compartir a través de unas diapositivas, en la cual, digamos, va a dar detalles en el sentido de cómo estamos desarrollando este proyecto de investigación de la cual hemos titulado como Archivos Nacionales y la formación de los Estados Nacionales en América Latina, ¿no? Tratar de ensayar o aproximarnos hacia una historia comparativa entre un marco temporal de entre 1820 y 1935. Este trabajo o este proyecto, perdón, digamos, es una primera parte, ¿no? Entendemos que hay, digamos, una infinidad de países, ¿no? Que por razones prácticas y por razones de tiempo también y de participación, ¿no? Hemos considerado en esta primera parte a países como México, Colombia, Ecuador, Guatemala, Argentina. Hemos agregado también a última hora, y cosa que no le anoté aquí, es el caso de Venezuela, ¿no? Que me pareció muy interesante también, y obviamente al final el caso peruano, ¿no? Entonces, digamos, la justificación que tiene que ver también con el interés, digamos, de llevar a cabo este proyecto es ver sobre la importancia de los archivos, perdón, de los archivos nacionales en la consolidación de los estados. O sea, de qué manera los archivos cumplieron un rol importante en la conformación de los estados en el marco de las independencias, ¿no? Y esto tiene que ver también con la parte de la centralización del poder de la administración pública. Y acá también esto un poco que juega, digamos, y entra también en el terreno en contradicción a la historiografía que se conoce de las independencias, digamos, a nivel de América Latina, porque mucho se entiende de que, digamos, hubo un rompimiento del sistema. En sustitución del antiguo régimen, vale decir, de los virreinatos o capitanías generales, bueno, se implantan las repúblicas o federaciones, etcétera, pero lo que no se ve mucho, y esa es la parte que queremos rescatar, es cómo los archivos virreinales o de capitanías generales u otros, de una u otra manera mantuvieron una continuidad en las funciones aún entrando en la república, y dentro de la república inclusive se utilizaron, digamos, herramientas legales provenientes de la legislación indiana. Entonces, aquí entra un punto en cuestión. ¿De qué rompimiento de sistema estamos hablando, no?
Entonces, y eso es lo que precisamente queremos ir demostrando de una manera comparativa con los diversos archivos de los países que he mencionado. Y esto a la vez también tiene que ver con la construcción de las identidades desde los archivos en el marco de la construcción, digamos, de los estados nacionales, ¿no? Ya hemos hablado del periodo temporal y espacial, los países que hemos mencionado, ¿no? Las preguntas en la cual prácticamente lo estuve ya planteando, como también tiene que ver con los factores, la influencia, la creación, fundación, establecimiento de los archivos nacionales, porque esto hay que tenerlo bien claro, o se crearon, o se fundaron, o se establecieron, ¿no? Porque muchas veces también podemos confundir, ¿no? Y suele ocurrir, y lo hablo desde el caso peruano, por ejemplo, hubo ya un reglamento antes de una ley, ¿no? Y en el reglamento habla de un establecimiento, ¿no? En 1859, pero en el año 61 se establece mediante ley en sí, ¿no? Entonces, acá también entra a jugar, digamos, la parte jurídica con respecto, digamos, eh, a la legalización propiamente de estos archivos, en este caso del Perú, el Archivo Nacional. Cómo ha ido variando los procesos de formación y organización de estos acervos documentales y de qué manera han contribuido los archivos en la centralización del poder y la conformación de estos estados, ¿no? Los objetivos es tratar de analizar y comparar el desarrollo de estos archivos a nivel de América Latina y ver sus factores ya en el campo específico, los factores políticos, procesos organizativos y el impacto, digamos, en el Estado y en la construcción de las identidades, ¿no? Para ello, estamos utilizando mediante un enfoque cualitativo y comparativo a través de fuentes tanto primarias y secundarias, por cierto, ¿no? Que en general es muy vasto y no muy utilizado, y esto resulta interesante, y esto responde a la necesidad de que la historia de los archivos y de la archivística esté también incluida dentro de la historiografía a nivel de América Latina en general. Mucho se ha trabajado, si hablamos específicamente desde el punto de vista eh, de los procesos, había procesos sociales, procesos económicos, procesos políticos, ¿no? Culturales, en fin, pero desde el ámbito archivístico y de los archivos es prácticamente nulo en sí, ¿no? Para ello se ha tenido que hacer hoy un estado de la cuestión y esto me va a permitir, digamos, eh, ir conociendo el impacto durante el establecimiento de estos archivos, llámese nacionales o generales, ¿no? Y tiene que ver mucho el impacto ocurrido con con el archivo de la creación del archivo de Indias hacia 1790 y también la Revolución Francesa en 1789, ¿no? De una u otra manera, estos dos hechos importantes generaron un impacto en la organización de estos archivos, ¿no? Y poder establecer una memoria histórica, en algunos casos compartida. Bueno, este es, digamos, el cronograma que no quiero ir a detalle, pero lo que sí me interesa entrar en este punto es cómo en el análisis de estos archivos estamos encontrando, digamos, un archivo como parte del poder, ¿no? No solo en repositorios, sino que van construyendo una legitimidad, un cimiento hacia la constitución de las soberanías, y hablo en términos plurales, ¿no? De lo que ocurrieron a consecuencia de las independencias. De aquí me he permitido utilizar algunas herramientas o presupuestos teóricos, la de Michel Foucault, la de Jacques Derrida y de Caroline Stedman, que me ha permitido poder enfocar, ¿no? Junto con el aporte, digamos, de los integrantes del grupo de este proyecto, ¿no? Con los insumos sobre los casos de Colombia, los casos de México, que me parece interesantísimo, el de Centroamérica, que es muy complejo, por cierto, el caso de Colombia, Venezuela, Argentina, ¿no? Y obviamente el caso peruano, ¿no? Entonces, encontramos que buena parte de estos archivos son constituidos sobre la base de las instituciones coloniales. Pero en ese tránsito, digamos, de la colonia a independencia, se genera todo un caos en sí. Hay documentos dispersos, existe esta disyuntiva de dónde van a ser ubicados, muchos casos han sido destruidos, ¿no?
hay archivos, digamos, que no han sido centralizados, a excepción de México. Las guerras de las independencias generan, digamos, muchas pérdidas, el traslado de un lugar a otro por razones militares, ¿no? Entonces, encontramos que muchos de estos archivos se han ido perdiendo en el camino, por cierto, ¿no? Pero también, digamos, en el tratar de establecer la república, ¿no? O sus sistemas republicanos, en buena parte de estos países independizados, encontramos la necesidad de establecer archivos muy, digamos, con un sentido mucho más moderno que les permita centralizar la información. Es el caso de Argentina, por ejemplo. Argentina se crea como Archivo Nacional de Buenos Aires hacia 1821 y consideramos que es el primer archivo, digamos, que se establece a nivel de América independiente. El segundo le podemos ubicar al caso del Archivo de México, ¿no? Como archivo general de Nueva España, pero a raíz de la independencia, en 1823, cambia la denominación como Archivo General y Público de México, ¿no? Entonces, estos archivos surgen a raíz de modelos, ¿no? Inspirados en modelos europeos. Primero, el hecho de mantener, y acá viene esta continuidad de las funciones, de mantener estas ordenanzas que venían desde el Archivo de Indias de 1790, tomarlos como, digamos, como desde el punto de vista técnico y archivístico, digamos, la organización de estos fondos documentales. Y claro, en la parte francesa, a consecuencia de la Revolución Francesa y de la constitución de los archivos nacionales, brindarles el acceso a fin de construir narrativas o historias oficiales, ¿no? Que esto, digamos, es muy curiosamente latente, digamos, en el caso de México y en el caso peruano. El caso peruano recién es a partir de 1861, cuando mediante ley se establece el Archivo Nacional en ese entonces, ¿no? Entonces, pero también existe una función simbólica, ¿no? La necesidad de rescatar o de recuperar, digamos, estos archivos, en algunos casos abandonados, o en unos casos, digamos, la necesidad de acopiarlos y tenerlos en un lugar seguro, ¿no? ¿No? Y en un lugar que refleje una autoridad estatal como parte del poder, ¿no? Entonces, sobre esto, ahí he tenido que utilizar y todavía se sigue desarrollando y ejecutando estos presupuestos teóricos. Arqueología del saber de Michel Foucault, es un texto ya muy, digamos, antiguo, que data de hace más de 50 años, digamos, considera al archivo, digamos, que no es necesariamente una colección, sino un sistema que regula lo que puede decirse, es decir, conocimiento y poder, ¿no? El saber, poder, ¿no? Tener el conocimiento y a través de los archivos, ¿no? Y esto me permite tener el poder, ¿no? El otro presupuesto teórico es la de Jacques Derrida, acerca del texto de un mal archivo, publicado en el año 95, en la cual considera que archivar es ejercer autoridad, ¿no? En la cual se recuerda, pero también se reprime, ¿no? Es decir, perfecto, tengo el de archivo, es mi deseo tenerlo, pero también hay que descartar, hay que, digamos, discernir lo que no es necesario o quizás responda a necesidades, lo pongo entre comillas o triple comillas, documentales, ¿no? Lo que esto no es conveniente, a fin de ser olvidados, ¿no? Y Carol Stetman, a través de un texto que tiene que ver con un enfoque mucho más cultural del Archive and Cultural Story, ¿no? Considera que el archivo está hecho de restos, de polvos, de silencio. Es decir, se fijan más en los archivos oficiales, pero dejan de lado aquellos otros archivos, digamos, no considerados oficiales. Los archivos nativos o los archivos indígenas, los archivos, por ejemplo, de personas así común y corriente, digamos, de manera que hay una ausencia acerca de la vida cotidiana, ¿no? Aunque esto es bien discutible porque no hay que dejar de lado, por ejemplo, lo que nos puede ayudar a aquellos archivos que tengan que ver con los juicios, ¿no? Los de las causas criminales o las causas civiles o de justicia, que de una u otra manera también nos puede alimentar o brindar información relacionada a la vida cotidiana, ¿no? Ahora, siguiendo en esas líneas de estos autores que acabo de señalar, digamos, consideramos
que el Archivo Nacional, ¿no? Hay esto de poder, deseo y polvo, ¿no? Lo tomo esto de Carol Steedman, por cierto, ¿no? Foucault, el archivo como dispositivo del poder y saber que define lo decible. Derrida, el archivo como acto de autoridad que reprime y produce el olvido. Y Steedman, el archivo como residuo material en lugar de silencios y fragmentos, ¿no? Y esto es muy notable en muchos de estos archivos cuando comienzan, digamos, a organizar sus fondos documentales, ¿no? Así me va a permitir encontrar algunos casos de Argentina, de México, de Perú. Lo he tenido que separar mediante líneas que, ojo, hago la aclaración, esto todavía está aún en estudio. Esto no significa que esto es determinante, ¿no? Porque se requiere mayor insumo de información de autores que den cuenta de cuál ha sido estos antecedentes en el momento de constituirse estos archivos nacionales o generales, ¿no? En el caso de Argentina, la centralización del saber estatal, ¿no? Acto soberano de fundación archivística, heroísmo sin lo cotidiano, o sea, se fija más en los personajes. En el caso de México, el orden del saber postimperial, trauma colonial archivado, la fragmentación documental, ¿no? Los silencios indígenas, ¿no? Perú, hay una necesidad de gubernamentalidad jurídica, es decir, necesidad de regularizarse debido a que estos archivos ya estaban muy abandonados. Y esto ya se venía discutiendo inclusive en las altas esferas políticas desde 1858 en adelante. Y yo diría mucho más atrás, desde 1848, cuando ya se comenzaron a inventariarse estos documentos abandonados en un convento religioso, en el caso de San Agustín, por cierto, ¿no? Centralismo, necesidad de centralizar toda la información debido a que estaba disperso, ¿no? Por eso que en uno de los artículos de la ley del Archivo Nacional, ¿no? Era de trasladar todos estos archivos que estaban ubicados en las antiguas intendencias, hoy departamentos o regiones, ¿no? Entonces, había esta necesidad de centralizar todos estos documentos. En el caso de Colombia, ¿no? Hay un control por la memoria legal, hay una historia liberal que reprime voces regionales, silencios en las zonas periféricas, ¿no? Lo cual supongo, y esto todavía no lo tengo la evidencia suficiente, necesidad de querer, digamos, destruir archivos. Y este es algo muy digamos, muy continuo, no solamente en el caso de Colombia, sino también en algunos otros países, ¿no? Entonces, el caso de Venezuela, ¿no? La necesidad de constituir un archivo como un panteón, un lugar de la memoria o un relicario de la memoria, ¿no? Ausencia de lo cotidiano. En el caso de Ecuador, hay un archivo sin una hegemonía clara que, digamos, más adelante, hacia 1884, recién se va constituyendo como tal. El Centroamérica es mucho más complejo la situación, ¿no? Debido a la dispersidad, digamos, a la diversidad de estas regiones que complicó la necesidad de poder centralizar todos estos acervos documentales, ¿no? Entonces, de manera que notamos, como decía Steedman, una fragmentación como archivo, ¿no? Sin embargo, esto implica a que esta historia comparativa hay que verlo desde estas miradas que acabo de citar al caso de estos tres autores, de Foucault, Derrida, Steedman, ¿no? Es decir, hay que verlo a estos archivos como una producción del saber estatal y que regula lo que es importante, un archivo que reprime y selecciona lo memorable, o sea, deja de lado lo innecesario y se rescata lo más importante, ¿no? Un archivo que habla con lo que falta, es decir, digamos, se deja de lado o hay un silencio de aquellos otros archivos al margen, ¿no? Como el caso de los archivos indígenas o de las comunidades nativas, por ejemplo, o de otros sectores, digamos, no visibles para la sociedad, ¿no? Entonces, acá lo que queremos es darle este tipo de miradas a partir de estos presupuestos teóricos, ¿no? Que estos archivos nacionales durante el siglo XIX construyen, distorsionan y olvidan, ¿no? Entonces, la comparación implica o nos permite revelar lo que se muestra, lo que oculta y lo que silencia,
¿no? Entonces, aquí yo les presento dos cuadros ya para terminar, antes de que me gane el tiempo, ¿no? Lo he podido dividir o un poco tamizar en cuanto a los países, los años de fundación, su origen institucional, sus funciones iniciales y algunos puntos en cuanto al desarrollo relevante. Esto vista desde la historia de los archivos, ¿no? Entonces, digamos, notamos cómo estos archivos de una u otra manera han buscado que reorganizarse o en algunos casos quedaron en el olvido y que posteriormente fueron organizados para constituirse como tal. Y todo esto obedece o está articulado en el marco de la conformación de los estados nacionales a lo largo del siglo XIX, ¿no? Como ustedes verán, digamos, si tomamos el año, en el caso de Argentina, desde 1821, esto ha seguido dándose junto con los demás países, incluido el Perú, Centroamérica, Venezuela, Ecuador, Colombia, hasta más allá, digamos, del siglo XIX, inclusive hasta las primeras décadas del siglo XX, ¿no? El siguiente cuadro, digamos, esto ya es buscar una historia comparativa en cuanto al rol en la formación del Estado-Nación, ¿no? ¿Cuál es la función simbólica o política del archivo en relación a estos países? ¿No? Es buscar un archivo como base de la memoria estatal y legitimación de la República, reconocimiento tardío de la función archivística nacional, archivo como consolidación de identidad nacional e independencia, archivo como eje de racionalidad estatal y garantía, es decir, en el caso de México, archivo como símbolo de soberanía, en el caso de Perú, archivo como puente entre colonia y república, y archivo sin Estado-nación, pero buscando que cohesionar esto, ¿no? Entonces, estos casos, digamos, de una u otra manera, están articulados a pesar de la distancia temporal, ¿no? De constituirse como la base fundamental de legitimar, digamos, el cimiento de un Estado, ¿no? Con identidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de una u otra manera, los archivos fueron partícipes y cumplieron un rol importante. En el caso del Perú, y me permito ya antes de que me gane el tiempo, en estos últimos minutos, en el caso de Perú es interesante porque a consecuencia de la batalla de Ayacucho, ¿no? En la firma de la capitulación, digamos, en el artículo 12 de esta acta de capitulación, hace mención de la entrega de los archivos hacia el Ejército Unido Libertador de parte de la corona española. ¿Qué significa esto simbólicamente? Digamos, es la entrega prácticamente de la posesión, territorialidad, soberanía, etcétera, cimentado en documentos. Sin ello, creo que en este caso del Perú no tendría ninguna base legítima para constituirse como tal. Y los documentos precisamente ayuda a esto a consolidar la independencia en el caso peruano, por cierto, ¿no? Entonces, esto es lo que yo le he podido, digamos, o estamos en este avance junto con el grupo de este proyecto, ¿no? En cuanto a esta historia comparativa de los archivos nacionales o generales en el marco de la constitución, digamos, o la conformación de los estados nacionales en el siglo XIX. Muchas gracias y hasta aquí me quedo. Sí. Muchas gracias por la presentación, Omar Rojas. Indudablemente, el archivo, nuestros archivos son reflejos de la historia de nuestra nación. Muchísimas gracias. Para No, continuar gracias. Gracias. para continuar con la presentación, me voy a permitir leer una breve semblanza de reseña de nuestras participantes, quienes son coordinadoras del subgrupo de formación archivística. Ella es Seisbel Espinosa y Mariluna, quienes nos acompañan de Venezuela. Seisbel es licenciada en Archivología, egresada de la Escuela de Bibliotecología y Archivología de la Universidad Central de Venezuela. Heisbel posee maestría en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad de La Habana. Actualmente cursa una maestría en Museología en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda.
Es miembro de la Asociación Latinoamericana de Archivos, ALA, y del Consejo Internacional de Archivos, ICA. Dentro de ALA es secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Dinamización Cultural de los Archivos y coordinadora del subgrupo de la Historia de la Formación Archivística en el Grupo de Trabajo de la Historia de la Archivística. En el trabajo de investigación ha colaborado con algunos artículos para revistas científicas. Además, su experiencia como archivista ha sido por más de 20 años y esta experiencia se extiende a la docencia y a la consultoría en el ámbito público, pero también en el ámbito privado. Hazel es directora de Archiven Soluciones Integrales, empresa que ofrece servicios de gestión documental, gestión de procesos, diseño organizacional, digitalización, asesorías y capacitación. Bienvenida, Hazel Espinosa. Ahora me voy a permitir presentar a nuestra otra ponente, Mariluna, también es de Venezuela, y ella es licenciada en Archivología por la Universidad Central de Venezuela. Es especialista en organización de empresa, realizó un magíster en educación abierta y a distancia, y además un magíster en bibliotecología y ciencias de la información. Mariluna actualmente cursa el doctorado en gerencia de la Universidad Central de Venezuela. Es miembro fundador del programa Cultura Archivística. Actualmente, Mariluna se desempeña como secretaria técnica del grupo de trabajo para la dinamización cultural de los archivos de ALA, como coordinadora también del subgrupo de formación del Grupo de Trabajo para la Historia de la Archivística en Iberoamérica. Además, es miembro de la sección para la educación y la formación archivística del Consejo Internacional de Archivos. Mariluna se ha desempeñado también como instructora de cursos y talleres, es redactora de blogs y algunos artículos científicos en revistas arbitradas. Además, también funge como revisora por pares y actualmente es directora general de Archiven Soluciones Integrales. Bienvenida, Mariluna, bienvenida, Hazel. Bueno, pues sí, les cedo la palabra para que hagan la presentación también del grupo Formación Archivística, y me permito compartir su presentación para apoyarles con esta herramienta. Estimado Mar, si puedes dejar de compartir, por favor, para dar inicio. Bienvenidas. ¿Salió? ¿Salió? Ya. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Mireya. Gracias. Bueno, agradecemos a la doctora Delia Mireles, directora de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma San Luis de Potosí, y por supuesto a la doctora Mireya Reyes, quien es miembro activo del subgrupo de formación archivística. Nos tenemos que estar reuniendo constantemente y estar en contacto para hacer realidad esto que consideramos un sueño y pasión por nuestra memoria histórica. De igual manera, queremos agradecer a nuestra coordinadora del grupo de trabajo de la Historia de la Archivística Iberoamericana, María José, quien ha sido un apoyo indiscutible en cada uno de los proyectos que se han presentado dentro del grupo. Y bueno, con eso queremos iniciar. El grupo de trabajo de la Historia de la Archivística, para que conozcan un poco, quienes no tienen, digamos que alguna idea de lo que se trata, trata de contribuir a la investigación y difusión de la historia archivística iberoamericana, construyendo una memoria de la disciplina, puesto que nosotros, los archivólogos, somos los garantes de la memoria histórica del mundo, pero estamos constantemente resguardando y preservando esa memoria y no hemos visto hacia adentro. No hemos, particularmente en Iberoamérica, no hemos tratado nuestra memoria histórica. Y precisamente este grupo, que tiene una trayectoria muy interesante, está tratando de construir esa historia para fortalecer nuestra identidad profesional. Este grupo de trabajo inició
en el Congreso de Archivología del Mercosur en el año 2019, su primera reunión con el GEAL, y hizo un trabajo maravilloso durante la pandemia en el 2020 y 2021 con unos seminarios de la historia de la archivística latinoamericana que fueron impactantes, no solamente por acompañarnos en este proceso pandémico, sino por todo lo que se pudo cultivar en ese seminario. Además que nos hizo visibilizar a personas como nuestro caso, todo el trabajo que se viene haciendo desde la Asociación Latinoamericana de Archivos precisamente para el rescate de la memoria. Posteriormente, el 27 de marzo del 2023, en la Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Archivos, celebrada en México, en Toluca, se ingresa en el grupo, se ingresa como grupo de trabajo de la historia archivística. Bueno, vamos a hablar un poco de, si quieres te mantienes en esa lámina, en la del proyecto de los pioneros de la formación archivo. Este proyecto ha sido un proyecto muy interesante. Es un proyecto que trabaja precisamente cuáles son los pioneros de la formación archivística iberoamericana. Bien, como bien sabemos, la historia archivística iberoamericana ha estado influenciada por diferentes figuras, pero hay muy pocos registros unificados que documenten y se reconozcan estas contribuciones. De ahí parte la necesidad de realizar una investigación que busque promover, identificar y valorar el legado de estos pioneros. Generalmente en este tipo de investigaciones se han abordado los archivos nacionales, se aborda el origen de las escuelas de archivología y bibliotecología, que bien estábamos hablando antes de la transmisión, tenemos una historia compartida, pero en este caso nosotros quisimos darle fuerza y construir, gracias a un antecedentes que viene de nuestros hermanos uruguayos que lograron hacer la construcción de algunos referentes importantes de la formación archivística, y a través de esta dinámica tan interesante que tiene el grupo de trabajo de la historia de la archivística, y en este caso nuestro subgrupo, que es de la formación histórica archivística, trabajar el proyecto de los pioneros de la formación archivística. Con el objeto de divulgar la formación archivística en Iberoamérica y, como hablamos en un principio, fortalecer nuestra identidad. Fuimos favorecidos en los proyectos Haga Proyectos ALA del año 2024. Y bueno, venimos haciendo un trabajo maravilloso con, si quieres la siguiente lámina, con una red de expertos de 21 países. De Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Portugal, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y por supuesto Venezuela. Compuesto por archivólogos, historiadores, bibliotecólogos, expertos en la archivística que han estado llevando este proyecto con mucho cariño, con mucho amor, a pesar de las dificultades, porque, bueno, ustedes van a poder ver el producto final, pero este tipo de investigaciones ha generado, por supuesto, buscar e investigar en nuestros propios archivos universitarios. Como tenemos una historia compartida, la realidad, lo que hemos podido percibir es que la realidad centroamericana es muy parecida, que la realidad suramericana también está aproximadamente en los mismos años de construcción de las escuelas, que como conversamos anteriormente, comienzan con las escuelas de bibliotecología y luego pasan a las escuelas de archivología, pero hay unos pioneros
que garantizaron que precisamente esta formación archivística se diera y se pudiera llevar a cabo. Ahora les paso a mi compañera Mariluna para que pueda hablar de los objetivos del proyecto. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Gracias también a Celia Mireles y a Guadalupe Reyes por darnos la oportunidad desde la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad San Luis de Potosí de hacer la presentación de este proyecto, que es bastante especial porque si bien es cierto que se han registrado varias de las investigaciones en el área de la archivística, en el área de la gestión documental y sobre todo en el área de la historia de nuestros países y la importancia de nuestros archivos para garantizar esta historia, no se le había a lo mejor rendido un homenaje unificado de la información histórica que han generado estos principales personajes de la formación de nuestro tratamiento documental, especialmente en Iberoamérica, y que tuviésemos la oportunidad de, a través de esta investigación, generar una historia compartida, una metodología, un enfoque que nos integre a todos y que dé una voz a estos pioneros, es bastante importante. Y esto surgió a raíz de que al grupo, a los integrantes específicamente de este subgrupo de formación, les surgieron algunas preguntas en relación con quién fueron estos principales actores de la formación archivística iberoamericana y cuáles fueron sus principales contribuciones. Cuáles son sus contribuciones y sobre todo la influencia de estas contribuciones para impactar las ideas en el inicio de esta formación en Iberoamérica. De allí parte, como comentaba Heisbel, de esta investigación, una serie de objetivos, y el principal objetivo es identificar cuáles son estos precursores en Iberoamérica, cuáles son los precursores de la historia de la formación archivística de Iberoamérica y dar a conocer así estos aportes en el desarrollo de archivística de cada uno de los países que conforman esta investigación. Una vez identificados estos precursores, la idea es que se pueda realizar esta compilación de su producción y que la misma pueda ser evaluada de acuerdo al contexto histórico en donde se han desenvuelto estos pioneros, cuál ha sido su impacto, cuál es la influencia en la formación iberoamericana, en la formación de archivos de Iberoamérica, y sobre todo no solamente en la formación, sino que a través de esta formación, cuál ha sido la influencia de ellos para la generación de ciertas políticas de gestión documental, de conservación de documentos y de historia de la archivística en la región. Y por último, pero no menos importante, es que una vez ubicado toda esta información, una vez que tengamos el desglose de cuáles son nuestros principales pioneros, poder, por los diferentes medios, a través de los distintos grupos y asociaciones, difundir estos resultados de la investigación y dar a conocer esta historia que quizás pudiese estar un poco olvidada, la de estos precursores, o no ha tenido el protagonismo tan relevante como quizás otro tipo de historia, otro tipo de investigación en el área. Este proyecto sigue un enfoque metodológico, obviamente histórico, pero quisimos abordarla desde un punto de vista mixto, tomando en cuenta los elementos cuantitativos para poder tener datos que comparar en cuanto a la cantidad de universidades, cantidades de pioneros, fechas, y hacer este tipo de información estadística que nos permita tener una data de quiénes son los principales precursores en el área. Pero lo más importante de esta investigación no son solamente esos aspectos cualitativos, sino la información cuantitativa, los aspectos cualitativos, ¿verdad? Porque queremos saber cuáles son los aportes, queremos saber cómo inició esta primera chispa de poder generar esta formación en los diferentes espacios
en donde se desenvolvieron nuestros precursores en el área de la enseñanza archivística en Iberoamérica. Principalmente las fuentes para esto que nos hemos encontrado a lo largo de la investigación han sido de diversas formas. Fuentes primarias. Hemos recurrido a la documentación personal, las personas que tienen acceso a este tipo de información por parte de familiares, conocidos y que pudieron acceder a los archivos personales de estos pioneros. Es muy rica esta fuente para la investigación. También a documentos que se encuentran en publicaciones, en discursos, en fuentes también como una biografía especializada de cada uno de los pioneros que son más conocidos, artículos científicos, fuentes orales que también son bastante importantes, acceder a las entrevistas de las personas que son allegados a estos pioneros, y muy importante, valernos de la información incluso que se encuentra en las bases de datos, en internet, todo lo que sea posible poder crear esta información de nuestros biografiados para poder compartirlas con el resto de los participantes de la historia iberoamericana. Y hemos conseguido con varios retos a lo largo de la investigación, nosotras también como investigadoras, igual en lo que hemos compartido con el equipo, principalmente la identificación de lo que es un pionero, porque nos encontramos con que hay muchas de las personas en la archivística que han servido como modelos, que han sido unas destacadas personas por su calidad de trabajo y que han sido influentes en las buenas prácticas de la archivística, bien sea en el ámbito profesional o en el ámbito académico, pero quizás han sido muy conocidos por la calidad de sus trabajos y por la cantidad de sus aportes, pero quizás no hayan sido los primeros. Entonces son unos referentes en el área, muy importante hacer investigación sobre ellos y conocer cuáles han sido sus aportes, pero en el caso del objeto de estudio de esta investigación, el pionero es este personaje que inició estos primeros programas, que dio los primeros pasos para la formación y que sus metodologías y enseñanzas sirvieron para poder crear esta formación, bien sea en las primeras escuelas de biblioteconomía, como comentaba, que luego se unificaron con las escuelas de archivo o dieron pie a la creación de las escuelas de archivo, o bien sea con las primeras formaciones que se dieron en los archivos nacionales. Esta investigación es para honrar a estos pioneros. Y también nos encontramos que, como comentaba mi compañera, muchas quizás de los encuentros o de las investigaciones o las realidades de nuestros países son compartidas, pero quizás no todos tenemos el mismo acceso a la información, no todas las carreras, bueno, en el caso de Latinoamérica, sí hay muchas que van a la par, pero hay otras que están naciendo en estos momentos y que incluso es bastante importante esta investigación porque hemos notado que formación en sus países. Y esto nos tiene bastante contentas. Nos tiene bastante contentas porque es un equipo que es bastante multidisciplinario, en donde nos encontramos con historiadores, con personal del área de archivo que han dedicado también su vida al área de las bibliotecas, a la tecnología, pero sobre todo personas que tienen bastante experiencia como redactores, correctores de publicaciones científicas en el área de este manejo documental o de la información. También varios de estos investigadores son integrantes de los grupos de investigación de ALI y de ICA y también son responsables de proyectos, han publicado en ciertas revistas, entonces tienen la experiencia en lo que es la creación de este contenido de investigación y esto nos facilita mucho la redacción y la divulgación de los hallazgos.
Nosotros contamos con este equipo del subgrupo que inició con un equipo de 12 personas y a quienes se les han sumado mucho más para poder enriquecer esta información y el contenido de esta investigación. Contamos con María José Bani, de Argentina, que es la coordinadora de nuestro grupo y también se une a esta investigación, con Nilo Copa de Bolivia, Ivina Flores y María Teresa Navarro de Brasil. También contamos por Chile, con Leonardo Cisterna y Natalia Quintana. Tenemos a Sonia Hernández de Colombia, a Jorlis Delgado de Cuba, a Gloria Añasco de Ecuador, Verónica Martínez de El Salvador. Por España tenemos a Lisa García, a Claudia Ordóñez de Guatemala, de Honduras Josué Sevilla, Guadalupe Reyes, nuestra querida anfitriona del día de hoy, y Karina Villegas por parte de México, Kenia Gudiño de Panamá, Wilma Garcet y Estela McGahan de Paraguay, Omar Rojas, nuestro compañero que nos antecedió en la presentación, también colabora en esta investigación por parte de Perú, Laurano Asensado de Macedo en Portugal, Mirta Duarte en Uruguay y Hazel Espinosa, mi persona Mariluna, por parte de Venezuela. ¿Cuál es el producto final que queremos obtener con esta investigación? La difusión, que es parte de lo que se comenta en nuestro tercer objetivo de investigación, es que se conozca y se le pueda dar el debido protagonismo a estos pilares fundamentales de la creación de las primeras escuelas o incluso de la formación en los archivos nacionales, pero ¿quiénes han sido los forjadores y los que han puesto estos primeros cimientos? Que bien puede coincidir con que estas personas hayan continuado en este mundo académico, pero hay muchos quienes sentaron estas bases y simplemente no siguieron, pero pensamos que es ideal hacerles el merecido reconocimiento y que no queden en el olvido. Quisiéramos que este producto final se difundiera a través de una publicación, también por medio de los grupos y las publicaciones en los espacios de ALA o de ICA. Próximamente tenemos estos dos encuentros de archivística bastante importante, donde afortunadamente el grupo va a tener participación en los dos. Estamos divididos en estos aspectos. Unos van a presentar en Bolivia en Mercosur y otros vamos a presentar en Barcelona cómo ha sido esta investigación para darla a conocer. Y quisiera, antes de terminar de presentar esto, darle un especial agradecimiento a las personas que de una u otra manera han colaborado con esta investigación, bien sea suministrando información, dando acceso a los espacios en donde podemos ubicar la misma, dándonos entrevistas, proporcionando bases de datos. Muy especial a los investigadores que sabemos que manejan un tiempo bastante comprometido, sin embargo, el amor a la archivística es tal que se han comprometido para poder integrar estos espacios y darle el merecido reconocimiento a estos pioneros. Un especial agradecimiento a María José por apoyarnos en este maravilloso proyecto y por integrarse también como una de las investigadoras. Un especial reconocimiento también a Marco Enríquez, que ha sido pilar fundamental y de mucho apoyo para esta investigación en cuanto a ubicar los investigadores, en proporcionar los credenciales, y muy especial reconocimiento a ustedes que nos prestan estos espacios para poder dar a conocer estas investigaciones que se están llevando a cabo. Muy especial a Mireya por la invitación a este espacio, y como ya comentaba, a la profesora y doctora Celia Mireles, quienes desde la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de San Luis de Potosí nos dan la bienvenida para dar a conocer lo maravilloso que ha sido este recorrido hacia la construcción de la historia archivística de nuestros pioneros en Iberoamérica. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por la presentación, queridas colegas. Estoy segura que pues va a ser de una gran aportación cuando logremos llenar estos espacios de la archivística, cuando en el caso de los pioneros se logre dar a conocer esos nombres que aún están archivados en algún documento, ¿no? En alguna universidad. Realmente pues hay mucho trabajo por hacer, pero sin lugar a dudas pues es una gran satisfacción cuando se van encontrando algunos datos, cuando se van haciendo algunos descubrimientos del trabajo de investigación, tanto de los pioneros de la archivística a nivel Iberoamérica, pero también de ese trabajo, ¿no? De esa historia de los archivos nacionales y pues algunas y muchas complicaciones que han tenido hasta ahora su formación y bueno, en la formación de las instituciones y de la nación. Muchísimas gracias. Ahora tenemos para representar a nuestra comunidad universitaria y hacer partícipe a dos queridas estudiantes y egresadas de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ella es Reina Montes y Angélica Janet, quienes pues nos estarán estarán realizando algunas preguntas a nuestras ponentes para reforzar algunos puntos que a ellos les hayan llamado la atención y que también, bueno, una vez concluida la participación de nuestras estudiantes, si queda espacio, también a través de Facebook Live nos pueden hacer llegar algunas preguntas nuestros seguidores. Muchísimas gracias por la presentación, también a Omar. Y las preguntas estarán dirigidas a ambos coordinadores y también a nuestra querida María José, coordinadora del grupo de trabajo. Si gustan, iniciamos con Reina. Bienvenida, Reina, a tu espacio. Hola, un gusto poder participar en este conversatorio con estas grandes personalidades. Yo creo que se me hace la piel chinita de poder escuchar esta información de primera mano de ustedes, o sea, que ustedes están realizando ese trabajo y que es como otro panorama, ¿no? Ahora sí que es de otro país, y al final de cuentas vamos a lo mismo, a los archivos, ¿ok? Bueno, mi primer, como es como una pregunta que me surgió, es para Omar Rojas, sobre el aspecto que nos mencionaba, la importancia de los archivos nacionales en Latinoamérica, ¿no? Incluso mostró una lámina donde había un listado de los países, y ahí yo quisiera saber si existe, si son los mismos factores que afectan a México, a la lista de países que puso ahí, al crecimiento, a donde se desenvuelvan los procesos archivísticos adecuadamente, para el caso, obviamente, de los archivos nacionales. Si es el mismo problema que aqueja a un país que aqueja al otro, o varía. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Reina? Mucho gusto de conocerte a la distancia. Mira, es muy complejo, ¿no? De una u otra manera, digamos, a nivel de América Latina, en principio hubo una necesidad de recuperar todos los acervos documentales, hablo de la totalidad, casi la totalidad de los países de América Latina, ¿no? Pero, digamos, en el caso de México, a mí me parece muy interesante, puesto que el impacto de las ordenanzas de 1790, es decir, cuando se establece el Archivo General de Indias, llega inmediatamente a México. Y en México se llevan a cabo los primeros trabajos, yo me atrevería a decir de manera muy organizativa, ¿no? No solamente en cuanto a la necesidad de mantener sus acervos documentales debidamente organizados y hasta escritos, sino también en la necesidad de contar con personal especializado. Y es más, llegaron los primeros manuales o técnicas de archivo o de ordenamiento de documentos, ¿no? No tengo yo a la mente, digamos, uno de los primeros textos que llegaron poco antes de la independencia de México, que entiendo es en 1821, ¿no? Entonces, eso sí me resultó muy interesante, porque desde esos años ya comenzaba a cimentarse con fuerza, digamos, el de contar un archivo general,
con personal especializado, etcétera. Yo recuerdo de una reunión que hemos tenido a nivel del grupo de parte de Mireia con la otra compañera, dieron unos alcances muy interesantes, sobre todo la capacidad de visión heredados del virreinato de Nueva España, ¿no? Esa capacidad de visión de mantener centralizado el acervo documental. Muy distinto, y me voy al caso peruano, o sea, al que pertenezco, que digamos, prácticamente no hubo un archivo general, sino los archivos estuvieron dispersos. Estaba el archivo de, digamos, de lo que acá en el Perú se conoce superior gobierno, pero que era lo que era la Secretaría de Cámara del Virrey, el archivo de la Real Hacienda, el archivo del Tribunal de Consulado, el archivo de la Inquisición, es prácticamente separados, ¿no? Entonces, posteriormente, con la independencia en Lima, que se da el 28 de julio, digamos, se mantuvieron tal como están los archivos, pero recién a raíz del incendio, en junio de 1822, un incendio con características muy sospechosas, por cierto, ¿no? Porque ahí prácticamente, como señalaba el historiador chileno Vicuña Maquena, se quemaron los primeros archivos de la independencia, pero el resto de los documentos virreinales, de las instituciones virreinales, tuvieron que ser trasladados, ¿no? De manera rápida, por lo prematuro, etcétera, a un rincón, digamos, de los claustros de San Agustín, ¿no? Ahí prácticamente se reunieron todos los archivos del tribunal, consulado, de las temporalidades, todo lo que confiscaban, digamos, de los bienes jesuitas, etcétera, y prácticamente estuvieron abandonados, ¿no? Salvo que hubo esporádicos momentos en la necesidad de recuperar no la totalidad de los documentos, sino los documentos sobre todo relacionados a tesorería, porque ahí había información importante que tienen que ver con las propiedades, con las rentas, con las deudas, etcétera, ¿no? Recién en 1835, ¿no? En 1835 hubo una necesidad de inventariar todo, ¿no? Nunca voy a olvidar el caso de Taramona, Francisco de Taramona, un personaje muy olvidado aquí en la historia peruana, sobre todo menos en el caso de los archivos. Digamos, era un funcionario que prácticamente cruzó que venía de las funciones de tesorería de la Real Hacienda y pasó, digamos, al Ministerio de Hacienda en la etapa republicana. Pero dada su edad, ¿no? Ya casi a pronto a jubilarse, se terminó trabajando en archivo y uno de los primeros actividades que realizó era levantar un inventario, ¿no? Y mientras realizaba estos inventarios ha tenido que lidiar con los gobiernos. Eran tiempos muy convulsos, por la cual hubo guerras civiles, lucha entre caudillas, etcétera. Durante el gobierno militar de Santiago Salaverry, digamos, el presidente Salaverry dio una orden de utilizar esos papeles para elaborar cartuchos de bala. Y el señor Francisco Taramona, digamos, se puso prácticamente al frente y dijo, no, esto no puede darse porque acá hay información valiosa, importante, etcétera, etcétera. Y ha tenido que enfrentarse al gobierno, ¿no? Desde entonces, ¿no? Entonces son cosas interesantes. De ahí estuvieron prácticamente abandonados, ¿no? Hasta que recién en 1858-59, gracias a un general, Manuel de Mendiburu, tuvo a bien de conformar una comisión para poder elaborar un diagnóstico inicial de cómo se debe llevar a cabo la organización de estos archivos, ¿no? Entonces, una comisión con 3 o 4 personas más, que lastimosamente este informe desapareció en el Archivo General de la Nación, el Archivo del Congreso. Particularmente hemos tenido que ir al Archivo del Congreso, al Archivo General de la Nación, al Instituto Río. No se encontraron ese valioso informe que pudo bien constituirse el primer diagnóstico situacional de los archivos, digamos, que estaban abandonados en los claustros de San Agustín. Ya posteriormente se elabora un reglamento en 1859 y recién en 1861, durante el gobierno de Castilla, el segundo gobierno de Castilla, se da la ley de creación del Archivo Nacional, ¿no? Sobre la base de los archivos virreinales, ¿no? Entonces, es interesante porque con relación a México, que fue uno de los grandes virreinatos de Nueva España, ¿no? Con relación al virreinato de Perú, que fue otro de los grandes virreinatos, digamos, no me gusta hacer estas comparaciones en términos numéricos,
pero yo recuerdo cuando, y tengo la información y el correo, cuando solicité, digamos, de cuántos metros lineales tiene actualmente el Archivo General de la Nación de México, solamente virreinales, ¿no? Ellos me contestaron, me respondieron un aproximado a 40 kilómetros de documentos. Aproximado, ¿eh? No hay exacto. ¿Saben cuánto tenemos nosotros? Solamente en documentos virreinales. No llegamos ni a 2 kilómetros de documentos. Claro, obviamente ahí existen otras razones, la creación del Virreinato de Nueva de la Plata, la creación del Virreinato de Nueva Granada, en la cual necesariamente se ha tenido que llevar, inclusive y trasladar documentos para poder, digamos, tener un sustento que le permita definir la soberanía, la posesión y legitimidad y la territorialidad. Pero durante las guerras, no solamente las guerras posteriores a la independencia, sino también durante la Guerra del Pacífico, digamos, hubo saqueos, etcétera. Y bueno, y toda una triste historia, digamos, que se ha ido dando no solamente durante la independencia, sino también posterior a la creación del Archivo Nacional en 1861, ¿no? Es quizás la parte más triste, pero ha habido enormes esfuerzos. Personalidades como un José María Bravo, que dormía al lado del archivo junto con su familia para evitar que se hurten o se roben documentos, ¿no? Entonces, eso es algo que no se dice mucho. O, digamos, de otras personalidades que han tenido que hacer malabares para poder rescatar información importante o a fin de recuperar todos estos archivos en sí, ¿no? Prácticamente ha sido una constante lucha que hasta ahora se mantiene, ¿no? Pero esta es la real situación en relación a todos los países de América Latina. Muchas gracias, Omar, por tu respuesta. Desafortunadamente, la estabilidad de los archivos no es permanente, ¿verdad? Tristemente, y siguen siendo vulnerables ante ese tipo de eventos. Muchas gracias. Cedemos la palabra a Janet, Angélica Janet, quien es la otra alumna que está representando a la comunidad universitaria en San Luis Potosí, para que pueda realizar su pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta sería, en este caso, para el profesor. ¿Qué complicaciones ha tenido en el proyecto conforme que han realizado anteriormente? ¿Qué complicaciones han tenido? Para mí, la pregunta es para mí o para Jaisbel. Sí, para usted. Para Ya. Sí, hay complicaciones como todo proyecto, como toda ejecución de un proyecto. Eso sí, ¿no? No solamente con lo que nos integramos por razones de tiempo, labores, etcétera, pero en materia de fuentes, digamos, he tenido que, y acá me uno a los saludos y agradecimientos a Heisberg y a Mariluna, ¿no? Marco Enrique estuvo a bien de apoyarnos a través de gestionar cartas de pedidos de información a todos los archivos nacionales o generales de América Latina. Lastimosamente hemos recibido tan solo de unas cuantas, ¿no? Y claro, junto con el equipo hemos tenido que ir buceando información a través de la página web o de otras, ¿no? Pero, digamos, y esto responde a que la historia de los archivos y de la archivística, ¿no? En América Latina está en construcción. A diferencia del mundo anglosajón y a diferencia del mundo de Europa, específicamente España, donde hay buena y una fuerte producción historiográfica sobre la archivística y los archivos. La historia de la archivística y de los archivos en América Latina recién está comenzando. Y gracias a Dios, digamos, y gracias a la Asociación Latinoamericana de Archivos y gracias a quien le diera María José Bani en esto, digamos que es una tarea titánica donde todos estamos comprometidos en sí, darle nuestro tiempo, ¿no? Y no, yo diría que más que hacer favor, a lo que yo me atrevería es hacerlo con pasión más que con vocación, quizás por nuestra formación de historiadores, ¿no? La historia de los archivos de la archivística en América Latina está en plena construcción, ¿no? Entonces, las complicaciones pueden ser, digamos, cuando no tenemos mucha voz dentro del ámbito historiográfico a nivel de América Latina, ¿no?
La historiografía en América Latina quizás esté centrada por el lado de las independencias, ¿no? Por los aspectos sociales, políticos y económicos, pero creo que ahí es donde los archivos tenemos que un poco que conectarnos y articularnos, ¿no? Por ejemplo, siempre me puse a pensar y a reflexionar el caso del pisco, en el caso peruano, ¿no? En el caso del pisco, por ejemplo, se ha logrado reconocer como denominación de origen y ha sido reconocido por la UNESCO, lo cual me pareció excelente, gracias al esfuerzo del personal del Archivo General de la Nación, quienes han encontrado uno de los documentos más antiguos digamos, que permite, digamos, que el pisco es de Perú, pues, ¿no? Entiendo que el documento es de 1587. Pero, y acá entra el pero, particularmente yo soy una persona que también ve con buenos ojos, pero también tenemos que hacer algo de crítica y de crítica constructiva en esto, ¿no? En el sentido de que, y tomo el caso del ejemplo del pisco, ¿ah? Porque, digamos, encontramos el documento perfecto, etcétera, etcétera, hay que preservarlo, hay que estudiarlo, etcétera, pero no lo estudiamos en su real contexto, ¿no? Olvidamos que el pisco, como el vino, fueron elaborados por manos esclavas. Y otra cosa interesante esto es cómo olvidamos que el capitalismo que hoy vivimos, ¿no? Como quieran denominarlo, liberal, neoliberal, etcétera, donde hay un comercio amplio, hablo del aguardiente específico, olvidamos que el cimiento viene del esclavismo, a la elaboración de estos aguardientes y del vino. Entonces yo me pongo a pensar, digamos, a mí me encanta el pisco, por cierto, ¿no? Y cuando tomo el pisco, esta última, por cierto, por el Día del Perú, que hace pocos días se llevó a cabo, uno hay que catarlo, hay que tomarlo y hay que beber con memoria, ¿no? Y beber con memoria en el sentido de que este pisco, si bien representó y representa para el Perú algo importante, pero también el origen viene de estas manos esclavas, quienes llevaron a cabo con esfuerzo, con sacrificio, con muertes, a costa, digamos, de castigos, etcétera, de parte de quienes se beneficiaron, ¿no? Entonces, ese es un punto que merece darle voz a lo que es invisible, ¿no? El documento te dice mucho. A mí me quedan mucho las enseñanzas del maestro italiano Carlo Ginzburg. El documento te habla cuando tú le preguntas, ¿no? Porque una evidencia documental puede ser que te esté diciendo una verdad cuando te muestra una falsedad, o una verdad y otras hay una falsedad, etcétera, a viceversa, ¿no? Entonces, esta es la parte quizás más compleja y complicada, digamos, y el gran reto y desafío que se nos presenta a quienes estamos historiando los archivos y la archivística en general, en el sentido de hay que ir trascendiendo más allá de lo que nos diga el documento. Hay que evitar caer en el fetichismo del documento. Hay que decir eso. No idolatremos el documento, por el contrario, hay que darle ese sentido, una nueva dimensionalidad que nos permita extraer, o mejor dicho, hacerle hablar lo que hay detrás de ese documento, esas voces, ¿no? Lo que Irene Vallejo, como decía la profesora o la maestra Celia Mireles en su presentación, no es que nos peleemos bibliotecas y archivos, al contrario, venimos de un sentido en común, el origen. Se habla mucho de la Biblioteca de Alejandría, pero en la Biblioteca de Alejandría había manuscritos, habían registros, ¿no? Y bibliotecas y archivos como que hemos nacido juntos o somos hermanos en sí, ¿no? Entonces, y son tanto las bibliotecas como los archivos, esas grandes clínicas del alma. Y esas almas hay que sacarlas, como se decía, hacerlas, darle voz y sentido a esto, ¿no? A veces pecamos en ser orgullosos, pero dejamos de lado la sensibilidad humana. Y esa humanidad también está en los documentos, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que quiero dar a entender a la pregunta de estas complicaciones que se nos presenta al momento de historiar archivos. No se trata de describir que esto, sino también hay que darle voz a aquellos que han sido invisibles.
así como nosotros que somos archiveros, que estamos vinculados al quehacer archivístico, muchas veces somos invisibles, pero gracias creo que a la historia también nos ayuda a ser visibles ante la comunidad y a la ciudadanía en general, ¿no? Gracias. Te agradecemos por la amplia respuesta. Seguramente es que nos has dado un contexto ya también del trabajo, de la investigación que estás haciendo y se trata de eso. Muchísimas gracias, Omar. ¿Tienen alguna pregunta para Mariluna y Eisbel? Bueno, y antes de que tomen la palabra, agradecemos también a quienes nos están siguiendo a través de Facebook. Vemos ahí que nuestros colegas también que integran los grupos de trabajo, pues están ahí presentes, a quienes agradecemos también pues que nos estén acompañando y siguiéndonos. Sí, Angélica o Reina. Bueno, era yo. Bueno, primero Sí, que nada adelante. los quiero felicitar por el equipo que están formando, bueno, que tienen. Yo creo que es algo que muchas veces como archivistas no nos detenemos a pensar quiénes iniciaron esto, ¿no? O quiénes están detrás de, o solo conocemos a muy pocos. Primero que nada, hubo una parte muy interesante que hablan de lo que es un modelo y un pionero, ¿no? A veces no sabemos distinguir claramente quién es el modelo, porque fue entonces, pues, obviamente después del pionero. Y ahí ustedes mencionaban una parte, pues, el pionero como sus metodologías y enseñanzas que va a formar pues a distintos modelos, ¿no? A final de cuentas. Y yo quisiera saber qué fue lo que les dio la iniciativa de iniciar con este proyecto. O sea, qué les nació? Porque dijeron, hay que alzar la voz de aquellos que no la alzaron, de aquellos archivistas que están detrás de, y o sea, ahorita acaba de mencionar el maestro Omar Rojas, dar visibilidad a lo invisible, ¿no? O sea, hacerlo notar. Entonces, no sé quién pudiera responder cómo fue que inició eso o qué fue lo que los llevó a llegar hasta aquí ahorita, y que gracias por compartir su proyecto con nosotros. Gracias. Te damos la palabra a Mariluna. Gracias. Sí, gracias. Como comentábamos, la principal motivación es darle esta voz a quienes quizá sentaron estas bases para la creación de estas carreras o los inicios de la formación, que no necesariamente tendría que haber sido formal en las universidades, sino que en los archivos nacionales, con los cursos, las capacitaciones, pero que tuvieron ese interés de darle la formalidad a, a este tipo de capacitaciones y que quizás han quedado en el olvido porque no han sido referentes en el área, a pesar de que han hecho este grandioso y maravilloso esfuerzo. Quizás no todos han seguido desempeñándose en el ámbito archivístico nacional, regional, internacional, y su participación quizás no todos la conocen, muchos no la conocemos. Nos encontramos, como comentaba el profesor Omar, con la realidad al preguntarle al documento, ¿no? Y en esos momentos es que nos damos cuenta de que hay muchas voces que a pesar de tener esta iniciativa, quizás por el tiempo no se les dio a conocer y han sido de alguna u otra manera quedadas en el olvido o silenciadas, quizás no intencionalmente, pero no se conoce de su participación, porque por lo menos en nuestro caso particular en Venezuela, nos conseguimos con personas que tuvieron esta iniciativa y que quizás por no tener el protagonismo de haber participado como directores de escuela, como desempeñarse en el área y ser directores de archivos nacionales o archivo general de la nación, quizás su contribución quedó bajo estas personas que sí tuvieron esta importante contribución a la archivística nacional o regional, y quizás muchas de las personas pensamos que estos referentes son los pioneros en el área, porque son las personas de quienes conseguimos información, de quienes se crean los artículos, de quienes están en las biografías, quienes van a los encuentros, quienes hacen las ponencias, y dejamos de lado a quienes tuvieron esa iniciativa
que quizá nace de este amor al área documental y que puede quedar muy filantrópica en el olvido por no hacerse estas investigaciones. De allí nace esta iniciativa. Muchas gracias, Mariluna. Agradecemos a Reina y a Angélica por estar presentes para hacer estas preguntas a nuestros participantes y pues para ir ya cerrando nuestro conversatorio, quisiéramos darle la palabra a María José por si ella quisiera adicionar un poquito acerca de los puntos. Ya vi que tiene... Siempre. Adelante. María José siempre tiene algo para decir. No, y en este caso la voy a involucrar a Celia porque estuvo contando que la universidad cumple 45 años y creo que también parte del trabajo que empezamos a impulsar desde hace varios años tenía que ver con que muchas veces le hacemos la historia, colaboramos con la historia de un montón de otras instituciones y no con las nuestras. Y lo que en parte preguntaban hoy de las dificultades tiene que ver que cuando se quiere ir a buscar en las fuentes para hacer historia de las instituciones donde se estudia archivística, bibliotecología o museología, muchas veces no quedó nada, o quedó muy poco, o ni siquiera está accesible, ni siquiera está pensado como una fuente, porque además, como también pasa un poco en los archivos nacionales y en otro tipo de archivos, todo lo que tiene que ver con la tarea archivística, desde la producción de inventarios, y no solamente en archivística, esto pasa en bibliotecología también, la producción de inventarios, la producción de catálogos, no es vista como un material para investigar con el tiempo en el desarrollo de la investigación sobre la misma carrera o sobre la misma disciplina. Generalmente se ven como auxiliares de descripción, como instrumentos que colaboran con la tarea, pero no como un objeto de estudio que muchas veces es necesario prestarle atención. Si uno quisiera saber las diferencias entre los inventarios tecnológicos que se hacen por sistema, las nuevas normas o lo que quieran, y cómo eran los inventarios hace 200 años, si no lo tenemos conservado, si eso se fue dejando de lado, porque se renovaban y nadie se daba cuenta que había que guardar todas las versiones, bueno, eso es parte de un poco de este rastreo que se hace. Y como decían también las compañeras, esto de no encontrar la mención a esas personas, porque muchas veces a lo mejor no publicaron y hay que empezar a rastrear en las listas de personal o en las publicaciones de las materias que no se guardan, los programas de las carreras históricos no se guardan, si se guardan en alguna universidad es casi milagroso, porque no es considerado un material de investigación. Y en realidad parte de lo que estamos impulsando es eso, es prestarle atención a lo que haya, porque como decían también, muchas veces son lagunas, y también hay que llenar esa laguna con la sospecha de qué puede haber habido ahí, que puede haber sido por desidia, puede haber sido por mala suerte y también puede haber sido por algún tipo de relaciones interpersonales complicadas. Esto ha pasado en un montón de lugares en que algunas personas que han tenido relevancia en un tiempo, por cuestiones interpersonales dentro de las instituciones, después de un tiempo son ocultadas o rechazadas en algún punto, y después es mucho más difícil llegar a esa información. Así que nada, muy, muy contentas con esta posibilidad de contar en este proceso, pero también invitar a la misma universidad y a la misma facultad a empezar a prestarle atención a las fuentes que tengan disponibles y bueno, y hacer crecer la historia de esa facultad y de esa carrera, de esas carreras, para que bueno, todo crezca un poquito más. Muy bien, muchas gracias. Parece que ya se concluyó la transmisión en vivo, pero pues... La grabamos. Sí, tenemos que, ¿quisiera agregar algo, doctora? Nada más, pues agradecerles a todos ustedes su participación. Precisamente les comentaba que la intención es ir impulsando estos estudios sobre estos temas. Es difícil a veces, sobre todo con los jóvenes, en nuestro caso, con jóvenes estudiantes que de momento
como que no les atrae, pero conforme pasa y vas viendo, se van emocionando y van queriendo saber más. Creo que esto nos pasa a todos nosotros, saber de dónde venimos para fundamentar nuestra identidad, porque si no sabemos de dónde venimos, no tenemos futuro tampoco. Y también ahorita que hablaban, me acordé precisamente del libro de Hipólito Escobar, el gran libro, en donde en su historia de las bibliotecas, que él menciona que primero fueron los archivos y luego la biblioteca, porque la escritura nació con fines contables, y que en las grandes antiguas civilizaciones de Sumeria y demás, pues inclusive había una palabra que se llamaba eduba, que para nombrar tanto a biblioteca como archivo, y que significaba también escuela. Y creo que esta es otra cuestión que también nos atañe, tanto la biblioteca como el archivo. Los archivistas se pueden considerar como escuelas, y los archivistas y bibliotecarios en su momento como profesores. Y esto también pasa, por ejemplo, en nuestra antigua civilización. Los aztecas tenían sus amoscali, que eran las escuelas donde ahí estaban, también había las primeras colecciones de pergaminos, no eran pergaminos, perdón, de escritos, se me fue ahorita la palabra, pero ahorita la recuperamos, en donde también está ese liga. Entonces, aquí la biblioteca y el archivo están ligados a la educación, a la evolución, a la ciencia, a la vida del ser humano. Y en este sentido, pues bueno, al ser una entidad educativa, pues les agradecemos, fomentamos este tipo de estudios, y esperamos que en su momento podamos ir haciendo. Nosotros estamos, en su momento a veces no es tan rápido como uno quisiera, estamos tratando de dejar constancia de los edificios bibliotecarios, y ahora se han sumado los archivistas, porque también los edificios tienen su historia. Entonces, en ese sentido, tanto ya más ligado a la arquitectura, pero dijo alguien, ese es tema de otra plática. Les agradezco mucho. Muchas gracias, doctora, también por siempre su apoyo, su entusiasmo. Sabemos que tiene mil actividades, pero siempre está siendo partícipe en estas actividades. Bueno, y sobre todo agradecemos también a nuestras alumnas, y ya saben, se llevan tarea para investigar, para que hagan difusión entre sus compañeros, que los animen, ¿verdad?, a colaborar con estos proyectos, porque luego dicen, es que no sabemos qué investigar. Ahí tienen dos grandes temas y hay muchos más, ¿eh? Entonces, si también quieren ahí consultar en la página de ALA, encontrarán los otros subgrupos que se han conformado justamente por estos vacíos en la archivística y esta necesidad de hacer investigación para el conocimiento y para su difusión. Muchísimas gracias, María José, Omar, Heisbel, Mariluna, Reina y Angélica Janet, y un agradecimiento, doctora Celia. Muchísimas gracias. Y bueno, también Gerardo, parece que ya se nos fue, pero siempre es quien nos está acompañando y apoyando ahí detrás de los controles, ¿verdad? Muchísimas gracias, y pues un abrazo, nos vemos pronto.